Bienvenidos a un estudio de caso de trastornos obsesivos compulsivos. Aquí se propone un enfoque hipnoterapéutico multicomponente para el tratamiento del TOC. Se combina la hipnosis, que en terapia cognitivo-conductual se usa para extinguir respuestas condicionadas, con la exposición y prevención de respuesta. En terapia cognitivo-conductual consiste en exponer al paciente a situaciones que le causan miedo o preocupación de manera gradual y repetitiva. La hipnosis, con la exposición y prevención de respuesta, ayuda a la exposición o aparición de fenómenos psicológicos y sirve para el tratamiento del TOC. También se combinó la hipnosis y la exposición y prevención de respuesta con la reevaluación cognitiva, que esta técnica se usa para cambiar la forma en que se interpreta una situación o evento para así modificar la respuesta emocional. Ahora vamos a ver la descripción del paciente y antecedentes. En el perfil del paciente tenemos que el paciente V es un hombre casado de 39 años y tenía un título de ingeniería. Trabajaba en ventas al momento de la primera visita, pero no le gustaba su trabajo. Había estado casado durante 9 años y sostenía una buena relación con su esposo, hijo e hija. En cuanto al historial del paciente V, este tenía la preocupación de que durante la realización de cualquier tarea podía olvidar algo. Además, empezó a experimentar un alto grado de ansiedad porque cuando estaba haciendo una tarea se distraía y empezó a pensar que podía haber olvidado un paso importante o un elemento importante de dicha tarea. Los factores desencadenantes: se observó un deterioro en su calidad de vida a medida que aumentaron las responsabilidades, por ejemplo, después del nacimiento de su segundo hijo. En cuanto a comorbilidades, el paciente V durante la entrevista clínica manifestó que en el momento de su nacimiento había sufrido una lesión, pero no pudo identificar qué tipo de lesión y con qué gravedad. Además, manifestó que durante la infancia los neurólogos le habían diagnosticado hidrocefalia y TDAH, pero no llegó ninguna constancia médica para contrastar esto. En cuanto a síntomas y comportamientos compulsivos, en obsesiones, el paciente V experimentaba obsesiones relacionadas con el miedo a olvidar cosas importantes y la ansiedad por cometer errores en tareas cotidianas. En cuanto a las compulsiones, que son la conducta que el paciente V utilizó para aliviar esas obsesiones, el paciente V empezó a volver sobre sus pasos, es decir, hacía un ejercicio mental recordando las tareas que ya había hecho con el fin de encontrar un error o si había pasado algún paso o elemento importante. En la evitación, el paciente V evita buscar ayuda para su trastorno. Como se dijo anteriormente, luego del nacimiento de su segundo hijo, sus responsabilidades aumentaron y su calidad de vida disminuyó. Esto fue 5 años antes de que el paciente buscara ayuda del autor, es decir, un grado muy alto de evitación. El impacto de la vida diaria en el funcionamiento laboral: experimentaba dificultades debido a su obsesión y rituales, la necesidad de realizar verificaciones repetidas y de repasar mentalmente sus acciones. Esto le causaba tardanzas para llegar al trabajo y para citas importantes. En cuanto a la vida social y personal, las preocupaciones constantes y la necesidad de realizar rituales le dificultaban su capacidad para relajarse y disfrutar su tiempo con familia y amigos. En cuanto al bienestar emocional, su repetitivo recorrido mental le causaba una perturbación del sueño y por tal un agotamiento significativo. Además, padecía de ansiedad y estrés. En cuanto a la evaluación psicológica y diagnóstico, tenemos como primer elemento la entrevista clínica. Se le realizó una entrevista detallada para recopilar información sobre el historial de síntomas, su inicio y la evolución del trastorno. Esto incluyó la exploración de comportamientos obsesivos y compulsivos, así como su impacto en la vida del paciente. Tenemos las pruebas psicológicas, que se le aplicó la escala de J. Brown para el trastorno obsesivo compulsivo. Sus siglas son J-Box. Esta prueba evalúa la gravedad de las obsesiones y de las compulsiones, ayudando a cuantificar el impacto del TOC en el paciente. El paciente V, al realizar esta prueba, obtuvo 33 puntos, calificándolo así como un TOC severo. Ya luego tenemos el diagnóstico, que basándose en los datos obtenidos se diagnosticó al paciente con trastorno obsesivo compulsivo y un cuadro de ansiedad asociado. Este diagnóstico guió las decisiones terapéuticas y farmacológicas posteriores. Terapéuticos y farmacológicos. Ahorita los voy a enunciar a continuación. Primero tuvo una terapia cognitivo-conductual, que esta consistió en una terapia llamada ACT. Esta terapia se llamaba terapia de aceptación y compromiso. ¿En qué consistió esta terapia?
Esta terapia, el paciente fue entrenado para aceptar las obsesiones y malestares que genera, en lugar de resistirse o intentar eliminarlas. Por ejemplo, percibir los pensamientos intrusivos como simplemente pensamientos, no como verdades absolutas, y ayudando al paciente a tener un mayor control sobre estos pensamientos, dándole menos intrusividad en su vida cotidiana. Este, esta terapia cognitivo-conductual se aplicó también con un medicamento que se le recetó un inhibidor selectivo de la recapacitación de serotonina, o llamado ISRS, escitalopram. Este medicamento se aplicó con la terapia cognitivo-conductual, sin embargo, se le quiso administrar una mayor dosis al paciente V y otros medicamentos por la mejoría un poco gradual lentamente. Sin embargo, el paciente dijo que no. Entonces se hizo lo siguiente. También se aplicó la terapia de exposición mediante hipnosis. Este proceso de hipnosis consta en que el paciente fue llevado a un estado de relajación profunda mediante técnicas guiadas que promovían la disolución de tensiones físicas y emocionales. Se usaron visualizaciones de calma como una niebla protectora para desconectar al paciente de estímulos externos y obsesiones. Esta terapia tuvo varias fases, como la fase principal, que sería la de regresión a un estado positivo. También estuvo la exposición durante el trance, la sugestión poshipnótica, que esto ayudó al paciente a mermar a sus estados obsesivos compulsivos. Y este paciente, a pesar de que tuvo una mejoría gradual lentamente, se ayudó y se concretó una mejoría progresiva, que mi compañera siguiente lo va a continuar. Ahora hablaremos sobre progreso y evolución del paciente. A pesar de las altas capacidades intelectuales del paciente, a lo largo de 4 meses de sesiones de psicoterapia aproximadamente semanales, así como una dosis terapéutica de citalopram para el TOC, la mejoría fue muy lenta. En enero de 2023 hubo una reducción de solo 7 puntos, es decir, una mejora del 21.2%. Sin embargo, en general el paciente sintió que la terapia estaba avanzando en la dirección correcta. Se comprometió a continuarla y rechazó el cambio de tratamiento farmacológico propuesto por el autor. Dado que solo lograron cambios menores durante los 4 meses de terapia regular de primera línea, el autor propuso la hipnosis basándose en la evidencia limitada pero existente de que podía ser un complemento razonable seguro del TCC. La primera sesión hipnótica fue de prueba y su único objetivo era hablar de manera preliminar cómo reaccionaría el paciente a las intervenciones hipnóticas. Al finalizar la sesión, el paciente informó sentirse significativamente mejor y su ansiedad casi desapareció. También experimentó el fenómeno de distorsión de tiempo, ya que la sesión dura aproximadamente 35-40 minutos, pero el paciente sintió que no había pasado más de 7 minutos. Una semana después de iniciar la intervención de hipnosis multicomponente, la puntuación en la escala G-Box era de 20, 11 para las obsesiones y 9 para las convulsiones, y 2 semanas después era de 16, 9 y 17 respectivamente. B informó de un notable aumento de la capacidad para resistir el impulso de recordar y comprobar 2 veces. El paciente dejó de llegar tarde al trabajo y a las citas de terapia, y dejó de dedicar mucho tiempo a sus rituales de recordar y volver a rastrear. Observó que la ansiedad y el impulso de realizar el ritual surgía ocasionalmente, pero su frecuencia disminuyó de varias veces al día a varias veces a la semana y adquirió la capacidad de resistirla. Indicó que la mayoría de los días ha experimentado sesiones leves que podía superar fácilmente distrayéndose con otra cosa, pero algunos días, hasta una vez a la semana, por razones desconocidas, tenía que hacer un esfuerzo mental para superar el impulso convulsivo. Así, en el transcurso de 3 semanas de escucha de la sesión de hipnoterapia, el estado del paciente mejoró en un 38,5, una reducción en la puntuación de escala de G-Box de 26 a 16, lo que contribuyó a lograr una disminución del 51,5. Con respecto a la puntuación inicial, una reducción de 33 a 16. Esto sugiere presumiblemente que el procedimiento hipnótico podría hacer una contribución significativa en el proceso de tratamiento. Ya para finalizar, tenemos la conclusión y lecciones aprendidas. En una sesión de prueba en la que se indujo un estado hipnótico y luego se sugirió una simple calma, el autor encontró, en primer lugar, un fenómeno destacado de distorsión del tiempo, que se considera hipnótico, y en segundo lugar, una respuesta pronunciada a la sugestión en forma de una reducción significativa de la ansiedad.
Por lo tanto, en conclusión, la hipnosis podría ser beneficiosa para este paciente en función de estos efectos.